Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de enero. Y están todos, no, excusa su presencia Ana, y el resto estamos todos los asistentes. Empezamos por el primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2014. Señor Hinojosa. Sí. Señor. Sí. José. Sí. Se aprueba por unanimidad el acta. Segundo punto del orden del día, expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por lesiones sufridas por... ¿se dice el nombre o no? Sí, Por pasa nada, a don Miguel Ángel Rubia Rodríguez, derivadas de caída en la vía pública. Vamos a leer el acuerdo de la comisión correspondiente. Considerando que con fecha 13 de octubre de 2014 se inició un expediente de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento a instancia de don Miguel Ángel Rubia Rodríguez por las lesiones derivadas de la caída que sufrió el día 13 de abril de 2014 en la calle Cádiz, considerando que ha concluido tanto el periodo de instrucción como el trámite de audiencia y que con fecha 19 de enero de 2015 se recibió por esta alcaldía la propuesta de resolución del órgano instructor, visto el artículo 57 de la Ley 11/2003 del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que establece que las corporaciones locales de Castilla-La Mancha solicitarán el dictamen del Consejo Consultivo a través de la Consejería de Administraciones Públicas cuando preceptivamente venga establecido en las leyes. Igualmente, a través del consejero de Administraciones Públicas podrán solicitar dictamen facultativo cuando así lo acuerde el Pleno de la Corporación Local. Por todo ello, dispongo que se eleve este expediente al Pleno de la entidad local para que adopte el acuerdo de petición del dictamen facultativo del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha a través del consejero de Administraciones Públicas en virtud del artículo 57 de la Ley 11/2003 de 25 de septiembre de 2003. Esta propuesta se sometió a dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Hacienda y Régimen Interior celebrada el pasado 26 de enero y fue dictaminada favorablemente por unanimidad. Señor Hinojosa. No explica nadie nada, pero no explica absolutamente nada. Pues, Yo creo que no, es un tema nosotros en este punto, este grupo se ciñe a la legalidad, ya lo he explicado por la secretaria de la Comisión de Régimen Interior, porque votamos a favor de los pasos legales que haya que dar al respecto. Sí, que el Consejo Consultivo diga lo que tenga que decir y nosotros estaremos de acuerdo. Esperando el dictamen del Consejo Consultivo. Si no hay más. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al tercer punto del orden del día, inicio del procedimiento de revisión de oficio del acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el día 22 de julio de 1991 relativo a la alteración del trazado del camino público de la Zarza y el Rincón. Vamos a leer el informe de la comisión. Con fecha 7 de enero del actual se requirió por esta alcaldía a la secretaria del Ayuntamiento al objeto de que emitiese informe sobre la posible nulidad de pleno derecho y posibilidad de revisión de oficio del acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el día 22 de julio de 1991, en el que se autorizaba a petición de don Federico Luchini Serra la desviación del trazado del camino público que discurría por la finca La Zarza, propiedad del solicitante. Con fecha 15 de enero del actual se ha emitido informe por parte de la Secretaría en el que se concluye que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 102 de la Ley 3092 de régimen jurídico de la Administración Pública para proceder a la revisión de oficio del acto que nos ocupa, por apreciarse notorios motivos de nulidad de pleno derecho, y ello por cuanto que concurren en dicho acuerdo las circunstancias previstas en los apartados B y E del artículo 62.1 de la Ley 3092. Considerando que el artículo 4.1, apartado G de la Ley de Bases del Régimen Local y el mismo artículo 4.1G del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales atribuye a los municipios la potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos, y considerando que el artículo 102.1 de la Ley 3092 establece que en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiera, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1.
En la Ley 11/2003 del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha regula las funciones del mismo como órgano consultivo en esta comunidad autónoma, estableciendo en su artículo 57 que será consultado preceptivamente en los procedimientos tramitados por las corporaciones locales de Castilla-La Mancha, cuando preceptivamente venga establecido en las leyes, como es el caso de la revisión de oficio, y que la petición se efectuará a través de la Consejería de Administraciones Públicas. De conformidad con el informe de la secretaria y previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Hacienda y Régimen Interior, la Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, iniciar el procedimiento de revisión de oficio del acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el día 22 de julio de 1991, considerando que se encuentra en curso en las causas de nulidad recogidas en los apartados B y E del artículo 62.1 de la Ley 30/92. Segundo, notificar a los interesados para que en un plazo de 15 días presenten las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias y abrir un periodo de información pública por plazo de 20 días, publicándose la iniciación del procedimiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. Tercero, solicitar dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en relación con el expediente de revisión de oficio del acuerdo referido anteriormente. Esta propuesta se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el pasado 26 de enero y se dictamina favorablemente por unanimidad, excepto con la abstención del concejal de Izquierda Unida. Le doy la palabra a Jesús, que va a defender en el tema de caminos. Yo lo expliqué en comisión, pero lo cuento otra vez. Dentro del programa que la alcaldesa comentó el pleno pasado, que estamos modificando y actualizando el inventario de caminos y de bienes inmuebles en rústica del ayuntamiento. Tenemos ya unos 75 hojas de catastro de parcelas del ayuntamiento y de caminos públicos. Dentro de esa actualización están surgiendo varias dudas y algunas cosillas que hay que tratar. Entre ellos, este tramo de unos 800 metros del camino del Rincón y la Zarza, que viene en el inventario, que en Junta de Gobierno del 22 de julio de 1991 se aprueba una modificación del trazado. Exactamente, este plano es el que os enseñé, para que todo el mundo lo vea. Empieza aquí, que hay una puerta justo en el río, y llega hasta aquí, que hay una valla, donde empezaría otra vez el camino del Rincón. Esta, como os dije en comisión, esta es la puerta que no debería estar, porque el camino discurre por dentro de esa finca. El 22 de julio se aprueba en la Junta de Gobierno esa modificación del trazado. Entonces, nosotros, consultando a la secretaria, y como hicimos en el pleno anterior, nos dice y nos comenta que ese acuerdo no es legal, porque no es el órgano competente. No porque no esté justificado, sino porque no es el órgano competente, que es la Junta de Gobierno. Eso debería haberse traído al Pleno y haberse hecho en Pleno. Entonces, lo que hoy traemos aquí es la consulta al Consejo Consultivo para que nos diga los trámites que tenemos que hacer para o devolver el camino a su lugar, o directamente abrir la puerta, o bueno, lo que nos digan. Y como es un compromiso de la alcaldesa y de este equipo de gobierno, es a aceptar lo que el Consejo Consultivo diga, y es lo que haremos. Señor Hinojosa. Sí. Este es el segundo pleno consecutivo en el que traemos un inicio del procedimiento de revisión de oficio de un acuerdo que data del 22 de julio del 1991 y que es relativo a otra alteración de un trazado de un camino público, concretamente de la Zarza y del Rincón. O sea que, visto lo visto, los gobiernos municipales del Partido Socialista se han dedicado de motu propio, ya que los acuerdos no han sido alcanzados en juntas de gobierno sin haber pasado por pleno municipal, a permutar caminos públicos que han alterado el trazado de los mismos. Este grupo no deja de preguntarse qué intereses hubo en su momento para que se adoptase ese acuerdo, sin un consenso de pleno. Y ahora, 23 años después, tengamos que esperar a lo que nos diga el órgano consultivo de Castilla-La Mancha sobre el mismo, o de cómo tenemos que proceder para hacerlo legal. También nos seguimos preguntando si aquí no hay ningún tipo de responsabilidad de ningún tipo,
con lo cual este grupo quiere que se aclaren todos esos temas, por lo tanto votamos a favor de que se inicie el procedimiento y a ver si el órgano consultivo de Castilla-La Mancha nos da luz sobre esto. Sí, nosotros estamos de acuerdo con la intervención del Partido Popular, pero hay que decirle que ellos han gobernado 4 años este ayuntamiento y no se enteraron de que falta 1/3 de los caminos públicos. Ya expusimos nuestra posición, la posición de Izquierda Unida, en el pleno de septiembre. Pensamos que en los últimos 50 años los bienes públicos de este ayuntamiento han estado abandonados y vamos a apoyar la moción del PSOE. Yo también la apruebo, efectivamente se hizo mal, tuvo que haber pasado por pleno, no pasó. Pues hagámoslo ahora bien, esperemos lo que dice el órgano correspondiente y que estas cosas pues no vuelvan a pasar. Bueno, contesto a Paco. Intereses, Paco, no creo, yo no estaba en el 91, tenía 8 años. Y yo tampoco. ¿Vale? Pues yo tenía 8 años. Entonces no sé qué intereses pude haber o qué no pude haber. Lo que no hay es un informe en contra de los técnicos de este ayuntamiento diciendo a la gente que está, al equipo de gobierno que está entonces, si se puede o no se puede hacer. Y no solamente que no hay ningún informe en contra, sino que, bajo mi entender, la labor de la oposición es fiscalizar al equipo de gobierno. Como tú has dicho, han pasado 23 años y nadie de la oposición, que entonces también había y recibía las actas de la Junta de Gobierno, igual que las recibe hoy, no hubo ninguna denuncia. Nosotros llevamos 4 años, este equipo de gobierno lleva 4 años, yo como responsable de Rústica llevo 8 y desde hace 8 años no se ha cerrado ningún camino público. Al contrario, se han abierto caminos y se ha rescatado lo que era propiedad del ayuntamiento. Y es en lo que estamos, por eso me satisface que todo el mundo esté de acuerdo y que vayamos hasta las últimas consecuencias con estos temas. Pues se aprueba. Yo sí quiero aprovechar esta oportunidad para darle la enhorabuena a Jesús porque está haciendo una labor bastante complicada. Nosotros, cuando yo llegué a alcaldesa, lo primero que hice fue pedir un informe sobre los caminos que estaban cerrados. Se lo he pedido a varios técnicos y nunca hemos logrado tener, porque evidentemente de hace, bueno, el año 91 yo no estaba incluso en Albacete, no teníamos conciencia y realmente es una labor muy trabajosa la que está realizando Jesús y le quiero dar la enhorabuena para que lo público siga siendo público y lo que él decía, no hay ningún informe de ningún técnico que diga que esto se tenía que hacer así o no se tenía que hacer así, con lo cual no pasamos la barrera de delito porque no hay ningún informe. Con lo cual, darle la enhorabuena, yo creo que en nombre de todos los ciudadanos de Argamasilla, porque es recuperar lo público y para mí es una satisfacción y yo creo que para todos espectacular que esto sea así. Pasamos al cuarto punto del orden del día. Moción suscrita por el concejal no adscrito don Manuel Tabasarias, instando a la aprobación de bonificaciones en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Le doy la palabra al señor Tabas. Le voy a dar la palabra al señor Tabas. Sí. Bueno, esta es una moción que ahora se explicará un poco. Lo que pedimos es que se bonifiquen los vehículos con una antigüedad de 25 años y que no se pagase el impuesto en este ayuntamiento. Pero nos hemos encontrado un problema. Primero, no sería efectivo hasta primeros de año del 2016. Y después quedan 4 meses para las elecciones y entonces hemos considerado que cambiar una normativa fiscal en este periodo, que puede estar el mismo equipo de gobierno o estar otro, pues que tampoco es muy conveniente. Y como hasta primero de año del año que viene no surtirá efecto, pues se retira como moción y se deja como propuesta para el próximo equipo de gobierno que entre en el mes de junio y se lleve a pleno y proceda a su aprobación o no aprobación con lo que decidan los corporativos que aquí estén. ¿Lo leemos, Cristina? ¿O no? Los acuerdos. Los acuerdos, vamos a leer los Sí. acuerdos, si le parece. Don Manuel Tabasarias, concejal del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, que este ayuntamiento modifique la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y se establezcan las siguientes bonificaciones. Una bonificación del 100% de la cuota del impuesto para los vehículos que tengan una antigüedad mínima de 25 años, una bonificación del 100% de la cuota del impuesto para los vehículos que, no teniendo antigüedad de 25 años, sean catalogados como vehículos históricos. Segundo, que este ayuntamiento modifique la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y se establezca una bonificación de al menos el 50% en la cuota de aquellos vehículos con propulsión 100% eléctrica.
pues queda recogido como propuesta y el nuevo equipo de gobierno pues que haga lo que sea correspondiente. Pasamos al quinto punto del orden del día. Moción suscrita por el Grupo Municipal Socialista instando al Gobierno de España a reforzar la financiación pública destinada a garantizar el acceso de todos los pacientes de hepatitis C a las nuevas terapias. Vamos a leer el acuerdo. De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción. La sanidad española se enfrenta a una nueva crisis por las dificultades, la desigualdad y la discriminación que están sufriendo los afectados por hepatitis C a la hora de acceder a los tratamientos para superar esta enfermedad. Desde el PSOE creemos que la gestión que el Gobierno está haciendo de esta crisis es un auténtico despropósito, porque lejos de buscar soluciones, el Gobierno de Rajoy mira para otro lado ante el sufrimiento de los enfermos y sus familias. Como ya ocurrió con el ébola, la falta de transparencia sobre los fármacos, la confusión en las informaciones sobre los tratamientos y la ineficacia con las que el Gobierno está gestionando este asunto ha provocado más angustia en los afectados y ha incrementado la incertidumbre en la opinión pública. El cálculo que hizo el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, de tratar entre 6.000 y 7.000 pacientes este año son solo estimaciones. Los hepatólogos han asegurado que lo necesitan 30.000. Ante ello, los socialistas exigimos que la sanidad pública no escatime esfuerzos para atender a estos pacientes y reivindicamos el compromiso para que nadie se quede sin el tratamiento adecuado. En Andalucía y Asturias, los gobiernos socialistas han asegurado que ningún enfermo deje de ser medicado por causas económicas y han anunciado que prescribirán en los hospitales los medicamentos contra la hepatitis C para agilizar los tratamientos y el control de las terapias. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava somete a votación la siguiente moción, en la que insta al Gobierno de España y al Gobierno de Castilla-La Mancha a lo siguiente. Primero, que asegure a todos los afectados el acceso igualitario y sin discriminación a terapias y medicamentos, con rigor metodológico y capacidad para medir la efectividad y la seguridad de las mismas. Segundo, se confirma el compromiso del Gobierno central, autonómicos e instituciones europeas para fijar una estrategia de acción común y de acceso homogéneo a los tratamientos para los pacientes de todos los países y territorios, guiados por una estrategia de generación de conocimiento y financiación de aquellas prestaciones que aporten valor. Tercero, que se garantice financiación presupuestaria a través del Fondo de Cohesión Sanitaria. Cuarto, que se ha elaborado con el consenso también de las sociedades científicas, organizaciones de pacientes y comunidades autónomas. Quinto, convierta en un acuerdo de país que busca unir esfuerzos en el tratamiento y la armonización en el acceso a estos tratamientos en el Sistema Nacional de Salud con los criterios y recomendaciones que establezcan las mejores agencias de evaluación de tecnologías. Sexto y último, que promueva una alianza en Europa que impida que los precios de las nuevas terapias pongan en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Sí. Leído en la prensa. La hepatitis C podría estar controlada en España en 2030 si los nuevos y costosos fármacos antivirales de última generación se administran a buen ritmo, al menos a entre 10.000 y 12.000 pacientes al año, según Ramón Planas, jefe del aparato digestivo del Hospital Germán Trias y Pujol de Badalona y miembro de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Este experto asegura que la enfermedad dejará de ser un problema para la sanidad española si se hace así, puesto que para entonces ya no habrá pacientes que tratar. Planas ha añadido que espera que el plan estratégico que está elaborando el Ministerio de Sanidad, con ayuda de un grupo de expertos, incluya una previsión de pacientes similar. Juan Berenguer, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Gregorio Marañón, que ha insistido en el enorme coste directo e indirecto que genera esta patología, ambos especialistas han intervenido hoy, cuando dice hoy se refiere al 27 de enero de este año, hace 2 o 3 días, durante la presentación del tercero de los nuevos antivirales que entran en el mercado español, Daclastasvir, de nombre comercial Daclinza. El laboratorio Bristol Myers, productor de Daclastasvir, se ha negado a facilitar el precio pactado con el Gobierno. El Ministerio de Sanidad tampoco ha informado sobre el coste de este fármaco, pero ya les aseguro que es bien caro. Tras Simeprevir, que entró en la financiación pública en agosto pasado, y el Sofosbuvir, disponible desde noviembre, este es el tercer antiviral de última generación del que disponen los médicos para tratar a sus pacientes. Estos medicamentos siempre se administran de forma combinada y los ensayos clínicos han demostrado que el Daclastasvir, en combinación con el Sofosbuvir,
tiene una eficacia superior al 90% para todos los genotipos de la enfermedad. Más de 700 pacientes han sido ya tratados con Daclastavir, según ha detallado el director médico del laboratorio Bristol Myers, José Cabrera. El fármaco se está administrando en 40 hospitales de toda España y el laboratorio seguirá ofreciéndolo gratis hasta mayo o junio. Antonio Bernal, presidente de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, ha subrayado que todos los pacientes quieren ser tratados con nuevos fármacos, aunque ha precisado que tienen que dejarse aconsejar por sus médicos y no autoprescribirse, que es lo que está ocurriendo. Ha añadido que algunos de los mensajes que se están propagando no están contrastados del todo. Por ejemplo, una acusación que se hizo en la prensa de que 12 personas mueren al día por causa de la hepatitis C por no recibir los nuevos fármacos. Planas ha señalado que la supervivencia no se consigue de hoy para mañana y que las muertes que se siguen sucediendo no están asociadas al acceso tardío a la medicación, sino al estado de los enfermos que han desarrollado un cáncer que es imposible parar o tienen una cirrosis súper descompensada. Así que lo de todo, 12 personas al día, aquí hay un experto que deja claro que es por su estado avanzado de la enfermedad. Esto ha sido escrito en el periódico El País el 28 de enero del 2015, por lo que creo que la moción ya no tiene sentido, porque pedía los tratamientos y los tratamientos hemos comprobado que están activos desde varios meses antes, y el último presentado el día 27. Pero bueno, ya que estamos, pues seguiremos con la moción. Son ustedes, los partidos socialistas, unos auténticos funambulistas de la palabra y del alarmismo social, con frases como que el gobierno de Rajoy mira para otro lado ante el sufrimiento de los enfermos y su familia, cosa que es total y radicalmente mentira, ya que ningún gobierno quiere que sus vecinos sufran. Si el gobierno de Rajoy hubiese mirado para otro lado cuando llegó al poder, y viendo cómo el gobierno socialista dejó el país, ahora mismo nos veríamos probablemente como los griegos. Pero en vez de eso, se cogieron las riendas y a base de reformas y sacrificios de todos los españoles hemos sabido remontar y ahora somos uno de los pocos países europeos que estamos creciendo y creando empleo. Sacrificio que, como bien dijo el presidente, hay que agradecer a la sociedad española. Les recuerdo a los señores del PSOE que cuando PP llegó a la Moncloa había una deuda de 16.000 millones de euros en el Ministerio de Sanidad, un gasto farmacéutico desangelado y en aumento, y no se pagaba a los proveedores, y existían grandes desigualdades en el acceso a las prestaciones sanitarias, en las que no se tenían en cuenta ni la renta ni las circunstancias de ciudadanos. De hecho, hoy, ciudadanos que estaban excluidos del sistema tienen derecho a él, como los parados sin prestaciones y profesionales liberales. Hay hoy casi 800.000 tarjetas sanitarias más que en el 2012, y 1,7 millones de españoles que anteriormente tenían que pagar el 40% de sus medicamentos, ahora no pagan nada por ello. Señor García Serrano, ¿cuántos tratamientos se podrían haber pagado con esos 16.000 millones de euros? Unos cuantos, que yo creo, por muy caro que sea. Dicho esto, y a tenor de los acuerdos de la moción, que van en el sentido de ser generalistas, con cualquier tipo de enfermedad, vamos a votar a favor de los mismos. Sí. Dado que el señor Hinojosa nos ha ilustrado con su respuesta, nosotros, que somos mucho más breves, estamos de acuerdo con la moción y vamos a votar a favor. Yo no voy a ser breve, como suele ser mi costumbre. Bueno, no esperaba menos. Vamos a ilustrar un poquito al señor Tomás. España, desgraciadamente, carece de un registro nacional. Solo aquí en España solamente tenemos estimaciones del número de afectados. Se calcula que alrededor del 3% de la población padece hepatitis C y que existen unos 600.000 personas afectadas por esta enfermedad que no saben ni siquiera que la tienen. El problema es que no produce síntomas, y al no producir síntomas no se descubre sino mediante análisis de sangre. Por eso, los afectados, expertos y demás reclaman un programa nacional en España para combatir la enfermedad por 3 razones. Primero, porque reduce la tasa de mortalidad. Segundo, porque también reduce los trasplantes hepáticos, que es lo más importante. Y lo menos importante, pero lo daremos como tercera razón, es que encima supone un ahorro económico para el Sistema Nacional de Salud. Países como Reino Unido, Francia, Países Bajos o Suecia ya cuentan con programas nacionales para combatir la hepatitis C y se ha demostrado eficaz en la reducción de la mortalidad, como en el ahorro del gasto sanitario. La Asociación Europea de Pacientes Hepáticos pide que se promuevan campañas de detección precoz, campañas que ya se realizaron en la Unión Europea, porque el paciente así tendrá una mejor calidad de vida. Sanidad estima en 700.000 los portadores del virus.
en 480.000 los que tienen la infección y 50.000 los diagnosticados, pero solamente unos 7.000 enfermos de hepatitis C, los de estados más graves, según el Gobierno, recibirán en 2015 los fármacos de última generación para combatir el virus. Ahora, nadie entiende que exista un medicamento que les puede curar y no se le den, o que cuando se lo den ya sea demasiado tarde. Los enfermos de hepatitis C por este motivo han elevado su voz al Parlamento Europeo para reivindicar un plan comunitario contra la enfermedad que asegure la distribución de fármacos innovadores a precios asequibles. Participaron Podemos, PSOE, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña, Compromís y el PNV. El PP no asistió al encuentro. El tratamiento más eficaz, de momento, dicen que efectivamente es un combinado de 2 medicamentos, que cuesta entre 40 a 45.000 euros. Pero el Gobierno, este y cualquier otro gobierno, tiene mecanismos para forzar una rebaja y extender la terapia más allá de los 7.000 enfermos de hepatitis C, que se ha comprometido a tratar. La patente de un medicamento da derecho a la farmacéutica que lo ha obtenido a comercializarlo en exclusiva durante 20 años, cierto. Y una vez vencida la licencia puede ser replicado como genérico. Pero existe la posibilidad de saltarse ese derecho, que es con la licencia obligatoria, que puede imponer un Estado si considera que es necesario para proteger la salud pública. Puede fabricar un genérico de un fármaco a cambio de un royalty al laboratorio. Esto ya se hizo en Estados Unidos con la firma Bayer en el 2001, cuando se extendió el temor de un ataque masivo con antrax tras el envío de cartas a funcionarios. Otra medida que nos la da aquí el portavoz del Partido Socialista en este caso es la de un fondo de cohesión. Está entre los acuerdos que nos pide que aprobemos, acuerdos que yo indudablemente voy a aprobar, pero claro, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, el señor José Ignacio Echani, a la vez secretario general de Sanidad, pues este buen señor y a la vez político dice que pedir un fondo ahora perjudicaría la negociación con las farmacéuticas. Y en concreto detalla, sería pegarse un tiro en el pie. Entonces me gustaría que el portavoz del PSOE en su turno de palabra me explique a ver qué problema tiene la creación de un fondo de cohesión, si es verdad las palabras del señor Echani. Porque entonces, ¿qué hacemos? El derecho a la salud es un derecho universal y el costo no debe ser una barrera para nadie cuando está enfermo y su vida depende de un fármaco. Aquí hemos oído todo al ahorro, pero es que el ahorro muchas veces no es lo mejor, porque primero está la vida de la persona. Mismamente, por ejemplo, fíjese en cuestiones económicas, en la varicela, pues subió un 13,2% al año de retirarse las vacunas de la farmacia y llevar su administración en los centros sanitarios. Esta vacuna costaba unos 70 euros. Por 70 euros se ha subido un 13,2% las personas que ahora padecen varicela. El cribado neonatal. El cribado neonatal, pues lo que hace es que en los niños muchas de las enfermedades que pueden tener se les diagnostica. Entonces la pregunta es, ¿compensa pagar los 80.000 euros que cuesta el cribado este por detectar en bebés patologías raras que sin tratamiento pueden ser mortales? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque salva vidas y evitan hospitalizaciones y diálisis. ¿Es mejor gastar ahora 84.000 euros que después gastarse 40.000 euros en un año de diálisis o 50.000 en un tratamiento renal o trasplante renal en este caso? En diciembre del 2010 el Partido Popular ya presentó una proposición no de ley para que todas las comunidades ampliaran sus cribados neonatales. Luego se redujo. Después, tras años de peticiones de médicos, asociaciones de enfermedades raras de Castilla-La Mancha, una de las regiones con el cribado más básico amplió el listado de estas patologías. Y todos dijeron lo mismo, que una decisión de ahorro es incomprensible porque el coste de detectar estas patologías siempre será menor que el tratamiento de la enfermedad si no se diagnostica a tiempo. Ha dicho el representante del Partido Popular que hay que dejarse aconsejar por el médico y no prescribirse. Le voy a poner solamente un ejemplo. El Servicio Gallego de Salud, el SERGA, fue obligado a financiar por sentencia judicial un costoso fármaco que mitiga, no curan, solamente mitiga los síntomas de una terrible enfermedad que se llama hemoglobina paroxística nocturna. La Junta se negaba a costearle medicina pese a haberla sido prescrita por su médico.
¿Y por qué se le negaba? Pues simplemente por una cuestión de austeridad presupuestaria. Vuelvo a decir lo mismo que dije antes. El derecho a la salud es un derecho universal y el costo no debe ser una barrera para nadie cuando está enfermo y su vida depende de un fármaco. Porque un gobierno, sea el que sea y del color que sea, no puede dejar que nadie muera por una puñetera cuestión económica. Nada más. Muy bien. Sí. Es indignante la forma en que este gobierno está abordando el tema de la medicación para los enfermos de hepatitis C. Después de casi un año de marear la perdiz, la anterior ministra de Sanidad, Ana Mato, ahora la actual titular nos sale con que no saben la dimensión del problema y para ello crea un comité de expertos que tardará 21 días más para elaborar un primer borrador estratégico nacional para combatir la enfermedad. Van pasando los días, semanas, meses y años y los enfermos siguen desamparados y allá se las compongan. Por otro lado, el presidente del gobierno declaró hace un par de semanas que se medicaría según prescripción del médico. Entonces, ¿para qué crear comités que retrasan curaciones? ¿Quién mejor que el hepatólogo para recetar el mejor medicamento para la curación del enfermo de hepatitis C? Lo que hace falta es que el gobierno de España ponga la financiación adecuada, que modifique el posicionamiento farmacológico que tiene aprobado, en definitiva, que se ponga en la piel de los enfermos. Les recuerdo, y esta es una razón suficiente y contundente, que según la plataforma de afectados por la hepatitis C, en España mueren 12 personas diarias por esta enfermedad y que según los hepatólogos, con los nuevos tratamientos, el 90% de los enfermos tardarían entre 12 y 24 semanas en curarse dependiendo de la gravedad del paciente. Señor Hinojosa, usted en toda la información que nos ha dado nos dice que hay 700 pacientes que ya están siendo tratados. Si los hepatólogos dicen que es lo que se necesita son 30.000 pacientes, yo creo que por muy mal camino vamos. Por otro lado, nos llama funambulistas de la palabra. Bueno, hemos cambiado el discurso, ya no es la herencia recibida, ahora somos funambulistas. Nos dice que estamos creciendo, que estamos creando empleo. Entonces, si crecemos y creamos empleo, ¿cuál es el problema en fijar presupuesto para atender a los pacientes? No lo entendemos. En cuanto al señor Tabas, las palabras de Echaniz las tendrá que explicar Echaniz o, en su caso, el Partido Popular. No se lo puedo explicar yo. Y como usted dice, la sanidad no puede escudarse en falta de presupuesto, pues atender a los pacientes es la prioridad que tiene que tener un Estado de Derecho y un Estado igualitario como es el de España. Sí, yo quería tomar la palabra así por sí, gracias. De decirle al señor Cesarano que parece que cuando yo estoy hablando no me escucha. Pero bien, porque me ha sacado además el tema de las 12 personas, a 12 fallecidos, y aquí le he dejado claro que el señor Bernal, que es el presidente de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, que yo creo que tendrá más información que usted y que yo juntos, segurísimo, subraya, se lo vuelvo a leer, que los pacientes quieren ser tratados con los nuevos fármacos. Todo el mundo quiere ser tratado con lo último de lo último, aunque ha precisado que tienen que dejarse aconsejar por sus médicos y no autoprescribirse, que a eso somos bastante tendentes los españoles, automedicarnos. Y ha añadido que algunos mensajes que se están propagando no están contrastados del todo, y que también esas 12 personas que mueren al día por hepatitis C, por no recibir los nuevos fármacos, Plana ha señalado que la supervivencia no se consigue de hoy para mañana. Usted le puede dar los fármacos novedosos a una persona que está muy mal y le asegura usted que no lo va a curar. Y que las muertes no se siguen sucediendo, no están asociadas, y lo pone claramente este señor, que les digo es una eminencia, no están asociadas al acceso tardío a la medicación, ¿vale? Sino al estado de los enfermos. Y luego dice usted nada más que son 700 pacientes y resulta que es que el último fármaco que hace falta fue presentado ayer o anteayer. Pues si ya han tratado a 700 pacientes no vamos mal, en 2 días 700 pacientes a ese ritmo en un año son mucha gente, ¿eh? Son bastante gente, que yo sepa. No voy a hacer la cuenta ahora, pero le puedo asegurar que hay mucha gente. De momento nada más. No, un poquito. Cuando tratamos temas de sanidad hay que ser un poquito más sensible de lo que es usted, bastante más sensible. Le voy a decir, creo que la plataforma de afectados por la hepatitis C creo que tiene bastante información sobre sus asociados o sus miembros, ¿verdad? Porque son realmente los que están sufriendo esta enfermedad. Lo segundo, dice que no le escucho, pero parece que usted tampoco me escucha a mí, porque le estoy diciendo que
que no sea el gobierno quien diga quién tiene que ser tratado, sino que sean los hepatólogos. Y los hepatólogos no son albañiles, son médicos, ¿vale? Y ya, por tercero, o sea, es muy fácil manipular los datos. ¿Usted se cree que si se aprobó ese tercer medicamento desde antes de ayer ya se ha prescrito a 700 personas? Vamos, es de risa. Bueno. Esas 700 personas que usted dice son la combinación de medicamentos que desde noviembre está aprobada. Entonces, decir que esa tercera vía, ese tercer medicamento que está aprobado desde antes de ayer ya ha llegado a 700 personas, cuando no está llegando el que está desde noviembre, pues creo que es una, por lo menos, bravuconería. Si dice usted que el fármaco está de noviembre, ha pasado diciembre y enero, 2 meses, 700 pacientes, sigue siendo 350 pacientes al mes, que por 12 meses son más de 4.000. Entonces a lo mejor llegamos a la cifra que usted ha dicho. Vamos a dejar las cifras. Vamos a quedarnos con lo bueno, y es que ustedes lo han aprobado por unanimidad, este acuerdo. Le quiero dar las gracias y la enhorabuena a todos los corporativos, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que todos los puntos del orden del día los han aprobado por unanimidad, con lo cual darles la enhorabuena a todos los corporativos. Al final, la política, hay momentos de sentido común y que nos podemos poner de acuerdo. Informes de alcaldía, 6º punto del orden del día. Decirles que, bueno, yo creo que vamos a hacer extensible a todos los corporativos, si ustedes están de acuerdo, nuestras condolencias a todos los fallecidos por defender la libertad de expresión en Francia, a nuestro cabo que falleció antes de ayer en Israel, y también a esas 11 militares muertos en los llanos, con lo cual mostramos en este punto del orden del día nuestras condolencias si ustedes los tienen a bien. Segundo punto que les quiero informar respecto a la deuda. La Junta de Comunidades se ha puesto a cero de deuda con nosotros a 31 de diciembre, pero nos deben más de 200.000 euros porque ustedes saben que tenemos convenios a lo largo del año de más de 400.000 euros, entonces aún nos deben unos 200.000 euros del año 2014. Ustedes saben que es a posteriori cuando vienen a pagarnos y a veces podemos entrar en guerras, los intereses son importantes y ahora lo que vamos a hacer es... Existe una cláusula de Montoro donde dice que les digamos cuáles son los convenios que tenemos con la Junta de Comunidades para si no nos pagan en un momento determinado, es el Ministerio el que nos paga y nos adelanta el dinero para que no tengamos que ir adelantándole dinero a la Junta de Comunidades y lo más duro es que es a interés cero. Tercer punto del orden del día, decirles que nos hemos reunido con el responsable de la energía eléctrica de Unión Fenosa, porque queremos tener un pueblo amable, un pueblo sin barreras arquitectónicas. Hemos detectado, tenemos unos informes realizados hace más de un año, pero no somos capaces de diagnosticar y tenemos más de 400 barreras arquitectónicas con temas de Telefónica y de Unión Fenosa en las aceras. Vamos a intentar llegar a un acuerdo con ellos para ver cómo podemos evitar esas 400 barreras arquitectónicas que constituyen muchas veces, forman parte de la arquitectura, porque ya lo damos por de verlo tantas veces, pero así no es. Decirles que nosotros no somos responsables de los cables que se pegan a las fachadas, porque los responsables pueden ser o Unión Fenosa o Telefónica. Nosotros no somos los responsables de todo lo que sucede en sus cables en el pueblo. Intentamos sanarlo y sin pedir permiso y solucionarlo, pero no es responsabilidad de este ayuntamiento. Decirles también, le he hablado de la deuda, de los cables, decirles también que seguimos trabajando con temas de emergencia social. Hay 60 familias que están recibiendo ayudas de la Diputación, este mes han sido alrededor de 4.000 euros. Las familias están asistiendo a un plan de formación con la educadora social, la psicóloga y un técnico de empleo para recibir esta ayuda. Cruz Roja ha abierto el plazo de la primera fase de alimentos. En logopedia volvemos a reanudar este programa, tenemos actualmente 4 chicos. Existe un programa de inserción para familias y mujeres con situaciones excepcionales y lo lleva al Centro de Mujeres y Servicios Sociales. Y tenemos un programa de formación para conceder alimentos directamente a este ayuntamiento a partir del 8 de enero. Tenemos 40 niños en el comedor escolar, de los cuales 16 están becados por la Diputación. Y decirles que, bueno, el tema de la depuradora, porque me levanto y anochezco con la depuradora. Anoche estábamos en Los Santitos y nos estaba llamando, era el responsable de la FEN regional con el tema de la depuradora. Ahora nos acaba de llamar la ministra, bueno, contestar a un correo
va en buenas lides, ya os iremos informando en cuanto tengamos información, ya los ingenieros se han puesto en contacto con nosotros para ir definiendo, pero con toda esta documentación ya os la haremos llegar en cuanto nos llegue a nosotros, pero el intercambio con el Ministerio es diario y constante. Y yo creo que en principio no tenemos ninguna más que informarlos. Pasamos a cuestiones de urgencia. ¿Tenemos alguna urgencia? Pues pasamos al 8º punto del orden del día. Ruegos y preguntas. Ruegos. Pues preguntas. Sí, yo pregunto. Y no, José, A ver, señora alcaldesa, este concejal y este grupo, respecto al kiosco que se haya ubicado en el Parque Huerta Saura y que estaba adjudicado hasta hace poca fecha a una persona minusválida de la localidad, le ha pedido que por qué no podía ser trasladado a algún lugar de la Plaza de la Iglesia o Plaza Navarra, dentro de toda la plaza, para que así se intentase aumentar las ventas del mismo, para ver si así podía ser algo más rentable. La contestación que hemos recibido siempre por su parte y por parte de su equipo de gobierno es que no es posible, ya que la Plaza de la Iglesia es del Obispado y no nos permiten poner nada de este tipo en ella. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que la Junta de Gobierno celebrada el 9 de diciembre de 2014 se autoriza a D.R.S. y digo las siglas por no decir su nombre, a instalar una terraza que a la postre es una especie de kiosco, se mire como se mire, y no lo pinte usted como no lo pinte. Entonces, señora alcaldesa, le pregunto, ¿cuál es el verdadero motivo de que no se traslade el kiosco tal y como su adjudicatario pidió a este equipo de gobierno en repetidas ocasiones? Y aprovechando que estoy con el tema del kiosco, ¿por qué no se ha sacado aún una nueva licitación pública para ver si hay alguien interesado en adjudicárselo? Ya que según ustedes, su fin era que alguien, sobre todo minusválido, lo regentara para poder ganarse la vida, cosa que si no se cambia de ubicación, este concejal puede afirmar que es cosa más que improbable. ¿Alguna pregunta más? Sí. Tamara. Sí. La primera pregunta... A ver, usted, señora alcaldesa, tenía conocimiento en esta y en pasadas legislaturas de la mala situación de caminos como el Frangil, la Nava, la Esperanza. ¿Qué es lo que se ha hecho en este tiempo por parte de su equipo para evitar que se generalice? ¿Cómo es posible que, siendo conocedora de esta problemática, se haya llegado a este punto? Y la segunda pregunta. Como la mayor parte de los caminos no están señalizados, puede ser que estemos equivocados, pero creemos que el camino que aparece en el reglamento con el número 37, llamado Camino del Despeñadero del Charco del Oso, con una longitud de 6.000 metros, se encuentra cortado en el cruce con el Camino de la Higuera por un cable de acero y con un cartel que pone prohibido el paso a toda persona ajena a esta finca. ¿Puede confirmarnos si está permitido el paso o es otro ejemplo de camino público que se le quita al pueblo? ¿Alguna pregunta más? Yo voy a responder a la primera porque lo gestioné yo. Vamos a ver, respecto a la primera, yo con el titular le comenté, porque él quería ponerlo pegado, la situación, la diferencia que está con la otra terraza, que incluso se regula en la ordenanza, es que lo que afecta a la zona de la iglesia es la zona central, la antigua zona central de la iglesia. Donde quiere el titular actual, porque aunque renunció, lo hemos dejado en stand-by, colocar el kiosco es pegado a las paredes de la iglesia. Yo quedé con él, ya no te puedo decir hace cuánto, es un mes, 2 o 3, en mi despacho le dije, mira Paco, no me devuelvas la llave, te doy la llave. Y le dije, voy a hablar con el sacerdote, si el sacerdote te permite ponerlo pegado a la iglesia, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Y de hecho, yo estoy esperando a que vuelva con la llave, porque yo, quiero recordar que incluso se la llevó, por eso no ha salido a licitación, porque él me decía que la quería poner pegada a la iglesia, y yo le dije, pero es que pegado a la iglesia ya tuvimos, porque no sé qué quisimos colocar allí, no sé qué historia, y era protegida y no se podía poner, Paco, en definitiva, eso, pero es que eso lo hablé yo con él, no sé cómo no te lo ha comentado. Yo quiero decir, no sé si he hablado, Paco, con otra persona que no sea yo, pero yo, es decir, lo que yo he hablado con él es, mira Paco, yo no tengo ningún problema, tú ve, incluso traía la llave para devolverme, le dije, mira, lo dejamos en stand-by, y me dice, es que he renunciado, le dije, bueno, lo vemos, tú llévatelo, habla con el sacerdote, y yo no he vuelto a saber. Otra cosa es que él haya venido, conmigo no hablo. ¿Sabes, Paco? Tú infórmate bien. Yo sé que llave no tiene, porque las entregó al ayuntamiento para no tener problemas. Pero la llave no. Pero yo no la cogí. No sé qué la tendrá, pero la llave está en el ayuntamiento. ¿Que la dejó?
Ah, que se la dejó a Cruz. O sea, que debe no las tiene. Pues es que yo Y se la di a lo él. que él pidió, no sé, si dijo Pero de pegado a todas la pared de la iglesia, lo maneras, sé, pero Paco, pero sí, había sí. un kiosco de la 11 Pero Paco, sí, en la sí, Placeta de la Barra, pero la por otra ahí. zona, Paco, de todas maneras, si tú lo tienes a bien, el día que puedas, vienes con él, con Jesús y yo, o cuando estemos en gobierno, y lo hablamos tranquilamente. Es que esto parece ser que es una realidad la mía y otra realidad la suya. Entonces lo mejor es que se crucen las realidades. ¿De acuerdo, Paco? Y respecto al tema de los caminos, yo no tengo conocimiento. Es decir, lo he dicho al comienzo del pleno, cuando llego de alcaldesa, lo primero que hago es solicitar esa información. Entonces yo no tengo conocimiento, Tamara, y voy a darle, si te parece, la palabra a Jesús, que es el teniente alcalde responsable de los caminos, y él sí que te puede decir, porque yo no llevo directamente esta cuestión, pero sí que es cierto que a 2 guardas que ha habido aquí, a los 2 les pedí ese informe, porque no lo conocía. Incluso con empresas he intentado tener conocimiento de esa realidad, y hasta ahora, y lo he hecho antes, claro, antes de que me lo preguntaras, le he dado la enhorabuena a Jesús por el trabajo que está realizando, no con esto, sino con muchas otras cuestiones que está averiguando. Te doy la palabra, Jesús. Bueno, somos conscientes de que en Argamasilla se ha descuidado con el tiempo lo rústico. Somos conscientes, yo soy consciente, yo llevo aquí desde el 2007 y soy consciente de que se ha hecho. Ejemplo, camino del Frangil, que tú me dices, nosotros documentándonos más de 50 años, más de 50 años. Yo creo que ninguno de los que estábamos aquí, ni siquiera esto era un ayuntamiento democrático. Como en Las Lagunas hay otros 2, en Sierra Alta hay otro. Te puedo contar un montón de caminos que hay que están saliendo y que van a salir. Y como te dije el otro día en comisión, no estaba su hija Tomás, que además Tomás sí que me ha hecho una mano, porque encima del plano hemos estado viendo caminos y él conoce algunas zonas que yo físicamente no he ido a ver, y él sí que me ha dicho, mira por aquí o mira allí. Y sí que hemos ido a verlo. Desde que, yo ya digo, llego aquí desde el 2007 en funciones en Rústica, porque no era titular, y desde el 2011 titular de Rústica. Fue este equipo de gobierno el que en el 2009 paraliza la venta de la compra por fincas privadas de la vía del Trenillo. Sí, en el 2009 es este equipo de gobierno. Y ahí están los trozos que quedan. Y bueno, los proyectos que tenemos para esas zonas. Es este equipo de gobierno en el que en el 2012 abre los primeros caminos, el que corta las primeras cadenas que cortaban caminos, y ahí están cortadas. Y este equipo de gobierno hasta mayo, y luego a partir de mayo el equipo que esté, a mí me gustaría que siguiera con esta línea, el que sigue buscando caminos y el que va a seguir abriéndolo, eso que no te quepa ninguna duda. En cuanto a que preguntas del despeñadero del Charco del Oso, yo lo he visto, y el otro día en comisión, a mí nadie me preguntó, pues no hablamos de esto. Este camino sale exactamente del tramo cortado del que hemos hablado antes, del camino de la Zarza. Desde justo en medio, desde a unos 500 metros de la puerta, sale el camino del despeñadero del Charco del Oso, que va hasta el Charco del Oso. Y una vez veamos lo que el Consejo Consultivo dice de este camino, nos meteremos con el siguiente, ¿vale? Y así muchos más, ya te digo, cualquier día puedes venir, yo te digo los caminos en los que estamos investigando, y probablemente salgan bastantes más. Son 75 hojas de catastro de Rústica que poco a poco, y con ayuda de los técnicos del ayuntamiento, con ayuda de Cristina, con ayuda de Eduardo, de Cruz, lo estamos viendo y vamos a abrirlo, no te digo otra cosa, que vamos a abrirlo. Además, como dato, una vez nos acusaban de que hemos mirado por los ricos de Argamasilla, o los ricos entre comillas de Argamasilla, los terratenientes. También ha sido este equipo de gobierno el primero que implanta una ordenanza que grava a los terratenientes más que a los vecinos de la localidad. Este equipo de gobierno. Recordarle que tenemos 12 recursos, creo que ya están casi ganados todos, de los grandes ricos, los grandes terratenientes, en contra de esa ordenanza que grava sus grandes propiedades. Pues muchísimas gracias, señora secretaria.